Ahí está, acá la río. Bien, entonces, decíamos que en esta unidad trabajamos de manera conjunta los conocimientos espaciales y los conocimientos geométricos, porque son contenidos que en el nivel inicial se abordan dentro del mismo eje. ¿Bien? Entonces, la primera clase de esta unidad tuvo que ver justamente con entender a qué refieren los conocimientos espaciales y a qué refieren los conocimientos geométricos, ¿sí? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué me pueden contar de definiciones de cada uno de estos saberes, o en qué se diferencian, o en qué se asemejan? ¿Quién se anima? Nadie se anima, tienen el libro, tienen la compu, tienen todo ahí a mano. ¿No? A ver, Micaela. Bueno, decíamos que los conocimientos espaciales, ¿sí?, son conocimientos que se dan espontáneamente, que surgen espontáneamente. Ya siempre digo, cuento en clase cuando nos vemos, digo, ese bebé que en los primeros días de su vida empieza a mover la manito, o empieza a mover la cabeza o a abrir los ojos. Esas son las primeras manifestaciones de una persona, de un niño, un bebé en este caso, queriendo apropiarse del entorno, ¿sí? Esas son las primeras manifestaciones. Ahora, ese bebé que es un poquito más grande, uno le muestra el sonajero y el bebé tira el bracito para agarrarlo, ahí la cosa se va complejizando un poquito más, ¿no? Entonces ese bebé que siente que moviendo parte de sus extremidades puede agarrar un sonajero, ¿sí? Ese bebé que empieza a rolar para poder acercarse al sonajero que está un poquito más lejos de donde él está acostado, ese bebé que empieza a sentarse, ese bebé que empieza a hacer tortitas. Bien, esas son las manifestaciones de las primeras formas que tiene el sujeto de apropiarse del entorno que lo rodea. El bebé que empieza a gatear. ¿Por qué se habla tanto de la importancia de que un bebé gatee, de que el niño empiece a caminar? Porque a medida que el niño se desplaza, entra en contacto con un montón de espacios y de objetos que de alguna manera lo van interpelando y que hacen que ese bebé vaya construyendo saberes y vaya construyendo conocimientos, ¿sí? Por eso yo siempre cuento también que mi nena tardó mucho en caminar, la más chiquita. Tardó, yo creo que, ya no me acuerdo, pero empezó a caminar como a los 2 años y algo. Y entonces eso acarreaba también un retraso en el aprendizaje, porque cuando un bebé no se desplaza, interactúa con menor cantidad de objetos y por lo tanto aprende menos cosas, ¿sí? Está todo unido. Entonces, esos conocimientos espaciales no requieren una educación formal, porque a medida que el bebé nace y va creciendo, ya empieza a haber saberes que se van construyendo. Cuando esa mamá al bebé de 1 año que está gateando le dice, anda a buscar el chupete que está abajo de la mesa, no se pone a dar una clase de qué significa abajo, ¿no? Le dice, bueno, te voy a explicar qué es abajo y después buscas el chupete que está abajo de la mesa. No, la mamá dice, anda a buscar el chupete abajo de la mesa y el bebé empieza a mirar arriba, mirar al costado, se da cuenta que está abajo y dice, ah, abajo, listo, unió, ¿se entiende? Entonces, ese aprendizaje se da de la mano también de la interacción con las personas que rodean al bebé. Por supuesto que esos aprendizajes están muy ligados al entorno del bebé, o sea, un entorno donde hay mucho diálogo, donde hay mucha estimulación, tiene un desarrollo de esos saberes superiores a aquellos hogares donde no se habla mucho o donde no hay muchas indicaciones, ¿sí? En cambio, los conocimientos geométricos son de otra naturaleza, ¿sí? No es que el bebé va creciendo y dice, ajá, mira un triángulo, he aquí un cuadrado, no, ¿sí? Y tampoco son saberes que estén
presentes en el hogar. O sea, no hay una mamá desquiciada, si las hay como yo, que cuando bañan a su hija cuando era bebé tenía goma evas pegadas en los azulejos que eran figuras geométricas. No hay muchas de esas madres, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, los conocimientos geométricos sí que requieren una educación formal, porque en la general no son saberes que se enseñen en las casas. Por eso, cuando ustedes hacían la comparativa entre conocimientos geométricos y espaciales, esta era una de las diferencias más sustanciales. Como los otros se adquieren de manera espontánea, se adquieren de manera desordenada también. Y cuando yo tengo a los nenes en la salita, tengo una melange de contenidos muy dispares, porque como dependen del entorno socioeconómico, sociocultural de la familia, entonces no todos aprenden lo mismo, ¿sí? Y de hecho lo que tiene de interesante los conocimientos espaciales es que muchas veces en las casas se usan palabras poco descriptivas. Por ejemplo, anda a traerme el vaso, ¿dónde está? Ahí. ¿Ahí dónde? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, debajo de, al lado de. Pero en muchas casas el lenguaje está muy simplificado. Entonces, la tarea del jardín de infantes es enriquecer ese vocabulario. ¿Qué puedo poner en vez de ahí, allá, por ahí, ¿no? Entonces, esa es la tarea del nivel inicial. Lo que pasa es que no me llegan todos diciendo ahí. Alguno dirá ahí, otro va a decir al lado de la copa, el otro va a decir abajo de la mesa, ¿no? Y ahí empieza la cuestión, ¿no? Ese es, digamos, como el objetivo de trabajar estos contenidos en el nivel inicial. En cambio, los conocimientos geométricos están organizados por la disciplina matemática. No empiezo por cualquier lugar a enseñar figuras geométricas o cuerpos geométricos. Se empieza de una determinada manera, porque hay cierta lógica en la progresión de los saberes, ¿sí? Entonces, después de haber visto esa comparativa, yo les había dicho que hicieran un cuadro que comparara ambos conocimientos, y en la clase siguiente les compartí un cuadro comparativo hecho. ¿Lo vieron? Bueno, porque la idea era que les quedara la actividad resuelta. ¿Alguna duda hasta acá sobre la diferencia entre un tipo de conocimiento y otro? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, vimos esa primera clase donde están las diferencias entre ambos conocimientos y ahora nos metimos con los conocimientos espaciales, ¿sí? En el abordaje de los conocimientos espaciales vamos a hacer lo mismo que hicimos con números, es decir, ver cuál es la teoría que nos permite entender cómo aprende un niño estos saberes, cómo enriquece sus conocimientos. Vamos a ver cuáles son los posibles procedimientos de resolución a los problemas que les planteamos y vamos a analizar actividades. O sea, la lógica es siempre la misma, ¿sí? A ver, esperen que voy a mirar el aula entonces. Tuve un problema con el aula virtual. Yo no sé si les pasó en otras materias, pero yo entro al aula virtual todas las semanas. Y hoy cuando entré encontré mensajes de los primeros días de septiembre que yo no había visto. Y me pasó en las dos aulas que tengo en este instituto. No sé, algo raro. Bueno, entonces les decía, empezamos con la unidad 3, dentro de la unidad 3, en la clase 2, empezamos con los conocimientos espaciales, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con el aprendizaje del espacio, es importante que ustedes sepan que cuando nos referimos al espacio, nos estamos refiriendo a estas cuestiones que tienen que ver con la ubicación del sujeto en el espacio, con el desplazamiento del sujeto en el espacio y la ubicación de objetos en el espacio y su desplazamiento. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es lo mismo que me mueva yo a que les tenga que decir a ustedes cómo moverse, ¿sí? No es lo mismo la forma en que yo veo, en que yo estoy ubicada respecto de un espacio. Imaginemos que estamos adentro del salón de clases, ¿sí? Entonces yo estoy parada en el frente, atrás tengo el pizarrón y ustedes están adelante mío, ¿sí? Entonces yo digo,
las chicas están adelante mío, pero ustedes me pueden decir, no, no, profe, usted está adelante nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Eso cambia, el punto de referencia es lo que cambia. De acuerdo a dónde estoy yo, es cómo veo la situación, ¿sí? Entonces, estos son los saberes que se trabajan en lo que es espacio y también lo que influye muchísimo en el trabajo de las relaciones espaciales es el tamaño de espacio, ¿sí? Por eso en esa primera clase que vimos de espacio, de conocimientos espaciales, yo les puse ahí unas imágenes grandecitas, pero también lo leyeron, sobre los distintos tamaños de espacio, ¿no? El microespacio, el mesoespacio y el macroespacio, entendiendo que cada uno de ellos supone una apreciación del entorno diferente y un grado de abstracción, requiere un grado de abstracción distinto, ¿sí? Cuando hablamos del microespacio estamos hablando, por ejemplo, como vemos en la imagen de esa foto que teníamos en la clase, a ver si los comparto por si no están ahí, así se van acordando. Acá, en esta imagen yo les había puesto 3 imágenes, digamos, de lo que podría ser el microespacio. Esta mesa de trabajo, ¿sí? Que puede ser la mesita donde los nenes tienen sus materiales para trabajar, es un ejemplo de microespacio. ¿Y por qué es un ejemplo de ello? Porque en ese espacio el sujeto tiene pleno control. Y el sujeto está por fuera de ese espacio, o sea, el nene está por fuera de ese microespacio que es la mesa de trabajo. Y entonces puede tener toda la vista, puede manipular los objetos, los puede movilizar. Es un espacio muy cercano al niño y si nosotros pensamos en el desarrollo mental, el pensamiento concreto, es un espacio súper manejable para él. En cambio, cuando nos vamos a un espacio más grande, como puede ser el mesoespacio, en el caso del mesoespacio ya estamos hablando de un ambiente como podría ser la sala del jardín de infantes, ¿sí? Es un espacio más grande donde el sujeto está incluido adentro del espacio. Fíjense esta diferenciación, en el anterior el niño estaba por fuera de la mesa, pero ahora si yo digo la sala de jardín de infantes, el sujeto está adentro. Y hay algunos objetos que puede manipular y movilizar, y hay otros objetos que no va a poder ni alcanzarlos, ni moverlos. Entonces, este espacio ya requiere otro tipo de apreciación. Por ejemplo, yo estoy en la sala y de un simple vistazo no veo toda la sala, tengo que ir como moviéndome para poder apreciar todo el espacio. El conocimiento de este tipo de espacio, que es un poquito más grande, requiere otro tipo de saberes y requiere una profundización. Siempre trabajamos en el nivel inicial con mesoespacio cuando hacemos, por ejemplo, el plano de la sala. ¿Cómo veríamos la sala si estuviéramos en la lámpara? Y eso requiere un grado de abstracción superior a lo que teníamos en el microespacio. Y el macroespacio es un espacio sumamente amplio, ciudades, países, montañas, es el espacio rural, el espacio marítimo, el espacio terrestre, que claramente no se puede apreciar a simple vista, y que entonces requiere un grado de abstracción sumamente importante. Cuando uno habla con los nenes chiquitos y le dicen, no, pero Campana está en Argentina. ¿Cómo Campana está en Argentina? Escobar está en Argentina. ¿Cómo está en Argentina? ¿Qué es más grande? Argentina, Campana, ciudad, país, sumamente abstracto, sumamente abstracto. Entonces, en cada uno de estos espacios, dependiendo de las edades de los niños, es diferente lo que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces es importante conocer estas características para pensar la propuesta que vamos a trabajar con los chicos. Y la teoría que nos permitiría entender cómo el niño se va apropiando de los saberes relacionados con el espacio se llama cognición ambiental, ¿sí? Que es un enfoque que permite entender cómo el niño construye las relaciones espaciales vinculadas a los desplazamientos, ¿sí? Y las representaciones espaciales que el sujeto va construyendo se llaman mapas cognitivos, ¿sí?
¿Y un mapa cognitivo qué es? Es una representación interna por medio de la cual las personas usan la información que procede del entorno. Cuando uno tiene un mapa cognitivo sobre un determinado lugar, puede movilizarse en ese lugar con total naturalidad y sin necesitar el GPS, por ejemplo, ¿sí? Yo les cuento siempre a mis alumnas de Campana, que bueno, en principio yo no soy ni de Escobar ni de Campana, pero Escobar tiene una organización cuadriculada en sus calles. Entonces yo sé, si voy para allá, voy para el Cazador, si voy para allá, voy para la calle Don Bosco, y más o menos estoy orientada. Pero cuando llego a Campana, por más que hace como 10 años que doy clase en Campana, y me aparecen esas hermosas diagonales, se me empiezan a quemar un poquito los papeles, ¿sí? Entonces, como ya no da que vaya con el GPS, yo siempre entro por el mismo lugar. Ahora, el día que me cortaron la calle, morí. Entonces, yo tengo algunos puntos de referencia que me permiten llegar al instituto antes de que sea muy tarde. Esos puntos de referencia es lo que en esta teoría se llaman mojones, que son puntos que te llaman la atención, que son fácilmente reconocibles. Entonces, por ejemplo, una vez que me cortaron la calle, efectivamente, y me mandé por una diagonal, tuve que doblar en la diagonal, dije, bueno, no llego más al instituto. Entonces, ¿qué pasó? Que miraba para arriba y veía la cruz de la catedral. Entonces yo decía, el instituto está en la esquina de la catedral. Bueno, voy hacia la cruz, ¿sí? Y entonces así pude llegar. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo tenía como ese mojón de referencia. Con los nenes pasa lo mismo. Por ahí no saben ir a la casa de la abuela, pero de repente ven el cartel, por ejemplo, no sé, de McDonald's y dicen, ay, vamos a lo de la abuela, vamos a lo de la abuela. ¿Y qué es lo que vieron? Y vieron por ahí una seguidilla de cuestiones que a ellos les llaman la atención. Vieron el cartel de McDonald's, vieron la Shell y después vieron el cartel del kiosco. Y saben que ese es el camino para ir a lo de la abuela. ¿Por qué? Que reconocieron mojones, ¿sí? Una vez que uno, además de reconocer los mojones, puede desplazarse de un mojón a otro, eso se llama ruta, ¿sí? Una ruta, entonces lo que hace es unir un mojón con otro, ¿sí? Ahora, las rutas son bastante precarias, o sea, yo por ejemplo sé que para ir a Campana y llegar al instituto, tengo como, no sé, paso, ahora vamos a cerrar esto que está sonando. Yo lo que sé es que paso por, no sé, el que vende un montón de cosas, después paso por el subway, doy la vuelta a la manzana y estaciono, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me cortan la calle? ¿Qué es lo que me pasó? Me pasa que no conozco otra ruta, ¿sí? Entonces vuelvo a una representación más rudimentaria, que es buscar el mojón que me está faltando. Entonces, eso por un lado. Ahora, si yo tuviera el mapa cognitivo de Campana en la cabeza, yo lo que tendría en realidad es una configuración que me permitiría que en caso de que se corte una calle, encontrar un camino alternativo sin tanto estrés ni estar buscando la cruz arriba de los edificios, ¿no? No. Acá tengo a mi hija llevándose la tablet. No, ¿no es cierto? Ya jugó demasiado con la tablet hoy. No. Estas cosas que pasan ahora cuando uno está en casa trabajando. Bueno, entonces, esto sería el tema de los mapas cognitivos. Esta es la teoría que nos permite entender cómo podemos trabajar en el jardín de infantes con relaciones espaciales. Esto lo vimos en la clase 2. Y en la clase 3, ahí se está cargando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Mientras se carga la clase. Bueno, hasta acá entonces lo que vimos es un poco de teoría y la idea es que podamos analizar algunas actividades como hacíamos con las actividades de número. Entonces, con conocimientos espaciales también seguimos trabajando con problemas, siempre desde la perspectiva de la resolución de problemas. Entonces,
si ustedes han visto quizás algún cuadernillo de nivel inicial medio viejo, o las actividades que vienen en los cuadernillos esos para viajes, que vienen con actividades para chicos, las actividades vinculadas a estos conocimientos son bastante mecánicas, ¿no? Del estilo, dibujar una flor abajo de la mesa. No sé si las han visto. O marcar el gato que está arriba del sillón. En una escena donde hay muchos gatos, marcar solo el que está arriba del sillón o detrás del florero, cosas así. Esas actividades no son verdaderos problemas como los que nosotros venimos analizando, ¿sí? Son actividades muy tradicionales y propias de otra época del nivel inicial. Entonces, si vamos a trabajar, como venimos diciendo, con problemas, en este caso espaciales, lo que tenemos que hacer es ver cuáles son los posibles procedimientos que van a utilizar los niños para resolverlos. Nosotros, en el caso de número, habíamos visto que los posibles procedimientos eran conteo, sobreconteo, ¿se acuerdan? Percepción global, reconocimiento del número, habíamos visto todo eso. Bueno, ahora, con conocimientos espaciales y geométricos, o sea, sirven para los dos, estos son los posibles procedimientos. Observar, copiar, comunicar o dictar y representar, ¿sí? Observar no hace falta que lo expliquemos demasiado, tiene que ver con utilizar el sentido de la vista para registrar determinada cuestión que le estemos pidiendo. Y después tenemos el 2 y el 4, que es copiar y representar, y yo les había preguntado cuál era la diferencia entre copiar y representar, y después les había puesto cuál era la respuesta, pero estaría bueno si alguien me quiere contar qué quiere decir copiar y qué quiere decir representar. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿O nadie? Hola, profe. A ver. Hola. Copiar es reproducir, por ejemplo, la ubicación de una persona, un objeto, copiarlo tal cual, imitarlo también decía una de las palabras. Y representar era, se ponía en juego la bidimensión y la tridimensión. Por ejemplo, usted había dado el ejemplo, o no sé si lo leí, que decía copiar es dibujar un objeto en una misma hoja. Y representar era ver a una persona, una escultura o un objeto y pasarlo a la hoja, dibujarlo. De la tridimensión a la realidad, pasarlo a la bidimensional. Perfecto, impecable. Entonces, en los dos procedimientos hay como una imitación de algo que estoy viendo. Pero la diferencia es que en el copiar lo hago en la misma cantidad de dimensiones. Como dijo recién Agustina eras, ¿no? Sí. Cuando Sí, estoy sí. copiando, por ejemplo, tengo un dibujo en una hoja y lo copio en otra hoja. 2 dimensiones, 2 dimensiones. O estoy haciendo una estatua con mi cuerpo y el nene al lado hace otra estatua con su cuerpo. 3 dimensiones, 3 dimensiones. En cambio, en representar, estoy viendo la estatua y le estoy pidiendo que la dibuje. Entonces, la estatua está en 3 dimensiones y él la tiene que plasmar en 2 dimensiones. O le doy un robot hecho en una hoja de papel dibujado y el nene tiene que agarrar los daquis y armar el robot. ¿Se entiende? Bien. Y la tercera es comunicar o dictar, que creo que más abajo lo había puesto, ¿o no? No. Comunicar o dictar tiene que ver con una de las situaciones didácticas de Gall Rousseau que habíamos visto a principio de año y que le generaba algún tipo de dificultad cuando teníamos que tratar de identificarla. Y habíamos dicho que esta situación didáctica de comunicación o formulación, la íbamos a ver más en geometría, porque es donde más se utiliza. Perdón. Entonces, esa situación didáctica de comunicación o de formulación, que en el libro está adelante, a ver si me encuentro por acá, así después lo miran y lo recuerdan. En la página 27, la situación de formulación,
tiene como objetivo comunicar información de un alumno a otro. No tiene que ver con un momento de debate, no tiene que ver con convencer al otro de que lo que yo hice está bien y le explico mi procedimiento. Eso es validación. La formulación tiene que ver con que yo le voy a pasar una información determinada a un compañero para que ese compañero realice determinada acción y la haga bien. Del estilo de, no sé, tiene los ojos vendados y le digo, caminá 3 pasos hacia adelante, frená, doblá hacia la derecha, caminá 3 pasos, ¿sí? Entonces le estoy dando una información a ese niño para que realice determinadas acciones y que las realice correctamente. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en comunicar o dictar, lo vamos a ver mucho en estas actividades y tiene como una doble faceta la comunicación. Y la doble faceta es que, eh, bueno, está bien Giselle, después podés ver la grabación. La doble faceta de la comunicación o de dictar tiene que ver con que hay uno que está dictando, hay alguien que está elaborando el mensaje y hay otro que lo está interpretando, decodificando para actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esa comunicación o dictado tiene dos facetas. Lo aclaro porque cuando hacemos el análisis de las actividades, es importante identificar que son dos problemas diferentes, porque armar el mensaje no es algo sencillo. Entonces, es importante decir si se está haciendo una decodificación o qué. ¿Sí? Bueno, hasta acá es lo que hemos visto de conocimientos espaciales. Vamos a hacer el análisis de, por ejemplo, de la página 103 y 105, a 105, que es los escultores y las estatuas. Lo vamos a ir charlando juntas un poquito, como para que no queden dudas. Y después tienen una actividad formativa que no todas la habían hecho todavía, la pueden hacer hasta mañana. En realidad esta hasta hoy a las 12, me parece. No, mañana, hasta mañana a las 12. Bueno, a ver, esperen que la busco, 103, acá está. Bueno, si la leyeron, esta actividad de los escultores y las estatuas, verán que hay una situación de comunicación. ¿Sí? Ahí lo explica en la página 103. ¿Y cómo es? El tema es que el grupo B, o el alumno B, tiene que realizar una tarea precisa, pero tiene necesidad de la información que tiene el nene A. Entonces, para permitir a B que logre su tarea, A debe comunicarle la información. En general, en estas tareas de comunicación, cuesta mucho que A y B no sientan que están compitiendo. Yo doy muchos cursos de capacitación a las docentes y les propongo estos juegos para jugar con ellas, y siempre me pasa que les digo, no tienen que competir, y al final terminan compitiendo entre ellas. ¿Y cómo compiten? Y les arman las instrucciones tan difíciles, que el pobre B no puede hacer lo que A le está diciendo. Pero en realidad el objetivo no es competir, no están A y B compitiendo, sino que A y B tienen un objetivo común, y es que B pueda lograr hacer lo que A quiere. Vamos entonces con la actividad 1, que se llama el espejo. Y acá dice, se trabaja con el grupo total, se ubican los niños en semicírculo y el docente delante de ellos de espalda. ¿Sí? El docente arma con su cuerpo una estatua y les dice, armen una estatua igual a la mía, como si fueran mi espejo. Una vez que todos realizaron su estatua, se observa el cumplimiento o no de la consigna. Lo primero que les quiero preguntar es por qué el docente está de espalda. Chan. ¿Por qué no está mirando a los niños? ¿Por qué está de espalda? ¿Quién me puede decir? A ver qué dice acá el chat. Porque si no está al revés, dice Ivana.
¿Están de acuerdo? Estaría al revés para los nenes. A ver, si yo me pongo mirando a los niños, esto es como el ejemplo es clásico, es si alguna hace aeróbic, o iba al gimnasio en aquella época en que íbamos al gimnasio, ¿se acuerdan, chicas? Bueno, si alguna hace aeróbic, el tema es que uno tiene adelante una profesora, ¿no? Y la profesora está haciendo una coreografía. Entonces la profesora dice, 2 para la izquierda. Y uno la mira y tiene la mano derecha levantada y va hacia la derecha. ¿Pero por qué me dice a la izquierda? Para que yo vaya para el mismo lugar que va ella. Entonces dice, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Y yo digo, por favor, tiene la lateralidad a la vuelta esta mujer. Es una genialidad. Ahora, no quisiera saber si después en la vida cotidiana la tiene dada vuelta también. Pero bueno, entonces, como la maestra no quiere generar confusión, se pone de espaldas para que queden exactamente igual. Entonces hace una estatua así, por ejemplo, ¿no? Y el nene atrás va a tener las mismas manos ubicadas de la misma manera, ¿no? Es como cuando uno le dice a alguien que está enfrente, mira, tenés una amiguita, ¿dónde? Acá. ¿Y ustedes qué la buscan, acá o acá? Bueno, esas cosas tienen la lateralidad. Eso es lo que se trabaja en el jardín de infantes. Por eso la maestra está de espaldas, ¿sí? Muy bien. Entonces, tipo de relación espacial. Ahí, ¿qué pusieron? ¿Qué les parece? Acá yo les había explicado más arriba que el tipo de relación espacial puesta en escena tiene que ver con la ubicación del objeto sujeto o si es desplazamiento del objeto sujeto. Entonces yo digo acá, ¿hay un desplazamiento o hay una ubicación? ¿Qué hay? Abran el micrófono y cuéntenme que estoy más sola acá. ¿Es una estatua? ¿Hay desplazamiento? Por lo menos háganme así. No, no hay desplazamiento. Entonces, ahí el tipo de relación espacial sería ubicación. ¿Sí? En este caso, más que ubicación de un sujeto, podría ser ubicación de las partes del cuerpo de un sujeto. ¿Sí? Contenido. Entonces acá había que ir al diseño curricular, que justo no lo tengo. A ver, esperen, voy a buscar acá. Ah, no tengo el diseño, cambié de computadora. Vamos a buscar. ¿Alguien tiene los contenidos ahí que me los puede ir leyendo mientras yo busco el diseño curricular? ¿La hicieron la actividad? A ver, Sofía. Yo acá yo tengo el currículum y dice exploración y reconocimiento de las características, no, interpretar y producir posiciones y desplazamientos de objetos, personas y representar posiciones y trayectos. Bien, ahora, ese que leíste, Sofía, lo vamos a recortar. Estamos acá, ¿sí? ¿Lo ven en pantalla? Entonces, es este el contenido que tiene que ver con saberes espaciales, ¿sí? Es todo esto. Ahora, lo vamos a recortar un poquito, ¿sí? Entonces, tienen que interpretar una posición, díganme así o así. ¿Tienen que interpretar? Sí, porque tienen que mirar y tienen que interpretar qué mano tienen que levantar. ¿Tienen que producir una posición? Sí, la tienen que producir con su propio cuerpo. Entonces, interpretar y producir posiciones. ¿Y desplazamientos? ¿Desplazamientos va? ¿Se tienen que desplazar? No, están parados, son estatuas. ¿Desplazamientos? No. Entonces sería interpretar y producir posiciones y punto. Nada más. Porque todo el resto no iría. Porque no se tienen que mover, que sería desplazamiento de ir de un lugar a otro,
y tampoco tienen que representar sería dibujar o hacer algo, ¿no? Entonces, si yo mirara a ver qué me dicen por el chat. Ubicación, claro, no hay desplazamiento. Bien, volvemos acá. Entonces, problemas matemáticos. ¿Qué problemas matemáticos se presentan en esta actividad? ¿Qué pusieron? Yo puse que debe copiar un modelo, que sería la seña. Claro, perfecto. Y de ahí mismo ya te salen los procedimientos, que uno va a hacer copiar, pero para poder copiar primero tengo que mirar, o sea, observar. ¿Sí? Observar. Perfecto. Bien, Marianela, hay que observar y copiar, y decimos copiar porque estamos en las mismas cantidades de dimensiones, 3 dimensiones, 3 dimensiones, ¿sí? Bien. Vamos con la actividad 2. La 2 es la misma, pero en vez de que la maestra haga el ejemplo, les dice, les voy a indicar cómo tienen que armar una estatua con su cuerpo. Entonces la maestra les va a decir, levanten la mano derecha. Pero a veces, en realidad, en el jardín de infantes no se trabaja la lateralidad con derecha e izquierda. Entonces, como la maestra está mirándolo, porque ahora no está de espalda, ahora lo está mirando al nene, entonces les va a decir, levanten la mano del lado de la ventana. Entonces el nene levanta la mano del lado de la ventana. O les puede decir, levanten la mano del lado de la puerta. Entonces levanta esto. Y así le da referencias externas. Y esas referencias externas no dependen de cómo estoy ubicada. Porque si yo estoy ubicada así, o ubicada para atrás, la ventana está siempre en el mismo lugar. La ventana no se mueve. ¿Se entiende? Bueno. En la actividad 2 el tipo de relación espacial sigue siendo la misma y el contenido sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero el problema matemático acá cambia, porque ahora no estoy copiando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mm? Debe interpretar lo que quiere decir la seña. Claro, tiene que escuchar, tiene que interpretar. Es de esa comunicación, o sea, tiene que, el problema es entender lo que la maestra está diciendo, es lo que llamamos decodificar el mensaje. Ahí está, perfecto, Erika, hay que decodificar el mensaje. Y lo tiene que reproducir con su cuerpo. ¿Sí? Entonces los procedimientos, nosotros habíamos visto que la comunicación tiene 2 facetas, uno es armar el mensaje y el otro es decodificarlo. En este caso no tienen que armar el mensaje porque el mensaje lo dice la seña. Ellas lo tienen que decodificar y lo tienen que reproducir con su cuerpo. ¿Sí? Bien, la actividad 3 ahora es entre compañeros, se forman parejas, uno de ellos arma con su cuerpo una estatua detrás de un biombo, para que no lo vean, el otro nene lo observa durante un ratito y delante del grupo realiza con su cuerpo una estatua igualada a la de su compañero. Se corre el biombo y se observa a ver si ambas estatuas son iguales. ¿Mm? Entonces, seguimos con el mismo tipo de relación espacial que tiene que ver con ubicación, ¿sí? El contenido es el mismo, y el problema a resolver ahora tiene que ver con copiar esa estatua que él vio, pero la diferencia es que la mira y se tiene que ir del otro lado y hacerla, o sea que la va a copiar un modelo que está ausente, esto lo explicaba la teoría. Uno puede copiar con un modelo presente o con un modelo ausente que tengo en la cabeza. Entonces, lo tiene que copiar, un modelo ausente, ese es el problema, y para poder hacerlo va a tener que observar
y lo va a tener que copiar. Acá dice reproducir, pero sería copiar, porque estamos en igualdad de dimensiones, ¿sí? Bueno, después la actividad sigue más o menos igual, pero me interesa que en estos últimos minutos vayamos a hacer un poquito de la otra actividad que tenían que analizar, que es la de la página 109 a 111, que es la de recorriendo circuitos en la sala de 3, o sea que son bien pequeños los chicos, ¿sí? Y acá tenemos actividades de circuito. En la actividad 1, se forman grupos de 4 niños, la maestra arma en diferentes sectores un circuito para cada grupo, les plantea la siguiente consigna: inventen formas distintas de recorrer el circuito que les preparé. Y entonces los niños realizan varias veces el recorrido y al finalizar algunos grupos muestran a sus compañeros uno de los recorridos realizados. Esta actividad es una actividad bien libre, ¿sí? O sea, no tiene mucha consigna, les pide que lo recorran, y la verdad es que si yo tuviera que pensar acá qué problema tiene, ¿ustedes qué me dirían? ¿Hay problema acá? No hay problema matemático, ¿no? En realidad en la parte del recorrido no hay un problema matemático. Y después a los amiguitos se los tienen que mostrar. Tampoco hay mucha cosa. Distinto sería si tuvieran que explicarles cómo lo hicieron, ¿sí? Pero bueno, entonces acá, cuando pienso en el tipo de relación espacial, ¿es ubicación o es desplazamiento? Desplazamiento. Desplazamiento, muy bien, Yamila. Es desplazamiento. Contenidos. Vamos al diseño. Seguimos en este. Pero ahora no quiero posiciones. Ahora quiero desplazamientos. Y en este caso, en la actividad 1 no hay mucho contenido, ¿sí? Porque es una exploración libre. Pero por ahí si pensamos o miramos el 2, en el 2 los chicos tienen que armar ellos el circuito. Armen con las colchonetas, aros y bastones un circuito como el del plano y luego lo recorren. Entonces tienen un plano donde hay un circuito dibujado y ellos tienen que armarlo con los objetos. Entonces, tienen que interpretar el plano y tienen que producir posiciones de la colchoneta y los aros y desplazamientos de ellos, ¿sí? O sea que el contenido sería esto, hasta ahí, ¿sí? Esto de representar no, porque ellos recibieron ya el papel escrito. Entonces, como el 1 no tenía mucha cosa, por eso me fui a la 2, ¿sí? Por la actividad 2 es un poco más sabrosa y tiene un poquito más de cosas. Entonces, en la actividad 2, lo otro que les pedía era, los contenidos ya está, problemas matemáticos. Y acá los problemas tienen que ver con que, primero van a mirar un plano y lo tienen que entender, o sea, van a tener que decir, ah, mira, esto es un bastón, lo dibujó con un palito, este es el bastón, este que es un círculo es el aro, y este que es un rectángulo, o las formas que ellos lo digan, yo lo digo como adulta. Este rectángulo es la colchoneta, listo. ¿Cuántas colchonetas, cuántos aros, cuántos, no? O sea, todo eso es un problema que tiene que ver con decodificar el plano. Y después lo tienen que hacer en 3 dimensiones, o sea, lo tienen que construir, ¿sí? Entonces son 2 problemas y los procedimientos tienen que ver con observar y con representar, porque estoy pasando del plano al espacio real, al espacio tridimensional, ¿sí? En la actividad 3, es un poquito más complicada, porque los chicos tienen que representar un circuito por medio de figuras geométricas en el papel.
Entonces, arman grupos de 3 integrantes, perdón, les entregan hojas, gomas y figuras geométricas hechas en papel, y la docente les dice, en la hoja armen con estas figuras un circuito, y se lo regalan a otro grupo. Y el otro grupo, con las colchonetas, aros y bastones, arma un circuito como el que le regalaron. Y cuando terminan el circuito, lo recorren. Entonces, acá la cosa se complicó. Porque en la 2, yo les di el circuito y ellos lo tuvieron que decodificar. Pero en esta actividad, además, lo van a tener que crear. Por eso hay más problemas, porque el grupo A, por llamarlo de una manera, el grupo A tiene que crear un plano. El grupo B tiene que decodificar este plano. Y después tienen que, una vez que lo decodificó, una vez que lo entendió, lo tienen que construir con las cosas, con los objetos reales. Entonces es un poco más complejo, ¿sí? Y acá los procedimientos también son observar y representar, ¿sí? Muy bien. Sí. ¿Quién me habla? Yo, Agustina, en la actividad 2, usted dijo que es observar. ¿No sería decodificar el plano que le dio la seña? Sí. ¿O es lo mismo? No, son dos cosas distintas. Primero tengo que mirar, observo. Sí. Y decodificar tiene que ver con entender lo que estoy observando. Ok, ¿podríamos poner los dos o solamente observar? Los dos, sí, los dos. Ah, ok, listo. Gracias. Bien, muy bien. Entonces, hasta acá llegaríamos con lo que es espacio, ¿sí? La próxima clase, el lunes que viene, empezaríamos con conocimientos geométricos. Yo quería que esta clase de alguna manera cerrara esto. Aquellas que todavía no completaron el cuestionario pueden hacerlo hasta mañana. Yo en estos días les podría subir este video, en esta misma clase se los voy a subir, así les queda completo. Y bueno, ya la próxima, el lunes que viene, empezaríamos con geometría. Pero bueno, quiero habilitar un ratito, 5 minutitos si quieren, de consulta, para que no queden dudas de lo que vimos hasta ahora. Así que la que quiera preguntar, abre el micrófono y me pregunta. Parece que fue súper clara la clase. Profe, otra duda. Dale, Agustina. En un momento en el texto habrá sobre modelización. Sí. No me quedó muy claro ese concepto. ¿En qué parte lo viste? Cuando empieza a hablar de conocimientos espaciales y geométricos al principio del texto. Ah, la comparativa, sí. Sí. Sí, con los conocimientos geométricos se habla fundamentalmente de modelización. Cuando la geometría surge, cuando comienzan a construirse los primeros conceptos geométricos, la verdad es que sí, cuando uno habla de modelo, habla de un concepto teórico, un concepto ideal, ¿no? Entonces, si yo te digo un rectángulo y te lo defino, digo, bueno, es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos e iguales, ¿sí? Y es exacto. Ahora, cuando vos te vas a la realidad, la verdad es que si tenés un terreno rectangular, pues es muy difícil que exactamente mida lo mismo los dos lados que son iguales y los otros dos, ¿no? O sea, puede haber alguna diferencia. Entonces, cuando se habla de modelo, uno lo que se está refiriendo es justamente a la posibilidad que nos da la matemática de pensar en elementos o en objetos teóricos exactos, ¿sí? Pero que en la realidad no necesariamente ocurren. Entonces, a eso se refiere con los conocimientos geométricos y los modelos. También este concepto de modelo se usa mucho para funciones, ¿sí? Incluso ahora, sí, seguramente hay modelos matemáticos construidos para interpretar el crecimiento de nuestro amigo coronavirus, ¿sí? Y esos modelos matemáticos, esos modelos matemáticos, por ejemplo, el de una función, te permitiría ver cómo es la progresión, por ejemplo, de contagio,
aunque exactamente en la realidad no ocurra. Pero más o menos este modelo representa cómo se está dando ese crecimiento en la pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, gracias. Bien. ¿Quién más tiene alguna duda o consulta? ¿Todas las que están sin cámara me están escuchando? Me da así como una ansiedad de saber, ¿estarán o no estarán? Sí, profe. Micaela me dijo que sí, está bien, no estoy tan sola. En el secundario nos pasa, vieron que se conectan, como es temprano, les da sueño, entonces se conectan, nos dejan así, el nombre de prendido y se van. Y uno les habla, nadie contesta, nunca nadie, termina la clase y nunca nadie se va tampoco, porque siguen durmiendo y está prendido. Pero bueno. Bueno, chicas, ¿alguna otra consulta que me quieran hacer? ¿Se entiende lo que estamos trabajando? Bueno. Bueno, entonces, quedamos de esta manera. Yo en el transcurso de mañana pasado voy a estar subiendo el video al aula para aquellos que no pudieron estar o si lo quieren escuchar de vuelta. Y la clase que viene empezamos con geometría. ¿Sí? Bueno. Bueno, espero que estén todas bien, chicas. Cuídense que el modelo de la función exponencial que muestra el crecimiento del coronavirus está complicado. Así que bueno, cuídense ustedes y sus familias y cualquier duda me pueden escribir, ¿sí? Que anden bien. Gracias, profe. Les mando un beso grande. Chau, chau.